Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy estoy feliz porque vamos a preparar una torta a base de yogur griego. Sí, señores, una cosa bellísima, deliciosa, libre de gluten y lo mejor de todo, tiene un alto porcentaje también de proteína, así que se las recomiendo. El sabor es increíble. Por favor, no se pierdan esta receta, así que empecemos. Esta receta lleva muy pocos ingredientes, así que me gusta muchísimo. Usted lo va a poder preparar en casa. Empezamos separando las yemas de 4 huevos. Yo estoy usando huevos tamaño M. En algunos países se clasifica como A. Es un tamaño mediano, no son de los grandes. Una vez haya separado las claras de los huevos, vamos a iniciar a trabajar con las yemas. Entonces, pongo el azúcar en las 4 yemas y voy a empezar a mezclar. Yo me estoy auxiliando con un batidor de globo que va a ser mucho más fácil, y lo que voy a hacer es integrar muy bien el azúcar. Esto va a tardar unos 3 a 4 minutos mientras yo mezclo y me doy cuenta que ya el azúcar está disuelta. Luego voy a agregar la ralladura de un limón completo. Miren qué tan grande es este limón. Ustedes pueden utilizar 2 de los verdes o pueden usar también naranja, ralladura de naranja. Ahora integro con el batidor de globo la ralladura de este limón y luego vamos a agregar el yogur griego. Yo estoy usando una lata grande de yogur griego sin azúcar y pesa 500 gramos. Así que acá no se van a rayar la cabeza cómo lo van a medir, porque ya viene pues el tarro grandecito de 500 gramos. Ese es el que vamos a usar. Ustedes saben que este yogur es muy denso, muy espeso, y de esa manera lo que va a hacer es aportarle a la mezcla pues mucha más densidad. Agrego todo el yogur y voy a mezclar muy bien con el batidor de globo. Si usted no tiene batidor de globo en su casa, no se preocupe, hágalo con una cuchara. Lo importante es que integre muy bien estos ingredientes, y una vez haya finalizado, dense cuenta lo densa que se pone la mezcla. Ahora vamos a integrar una cucharadita de polvo de hornear a la fécula de maíz, 40 gramos de fécula de maíz en total, más una cucharada de polvo de hornear. Integramos y mezclamos. Esto va a ser muy rápido porque ustedes saben que la fécula de maíz se integra muy fácilmente, y especialmente si estamos trabajando con una mezcla que esté un poquito fría. Entonces mézclenlo, y una vez lo hayan integrado perfectamente lo vamos a reservar. Pero antes quiero mostrarles cómo queda. Miren la consistencia de esta primera mezcla. Bastante densa, bastante gruesa, así les tiene que quedar. Ahorita vamos con la segunda parte de esta receta, y es batir las claras. Ponemos una pizquita de sal y empezamos a batir. Importantísimo cuando vayamos a batir claras, 2 cosas. 1, trabajen con recipientes y varillas de la batidora muy limpias. Si tiene residuos de otra cosa, si están sucias, no les van a subir las claras. Número 2, eviten tener residuos de yema en las claras, porque las claras son muy celosas. Es muy difícil de montarlas si no se tiene cuidado de estos 2 tips que les estoy dando. Bato y las voy a llevar a casi punto de nieve o merengue. Lo importante es que ustedes las batan y que ellas monten. Al final, cuando saquen las varillas, se van a hacer como unos piquitos. Eso es el indicador de que ya están listas las claras, y vamos a empezar a integrarlo con la mezcla anterior. Lo vamos a hacer en 3 o en 4 partes, utilizando movimientos envolventes. Inicialmente la primera mezcla va a ser la más difícil de integrar, poco a poco va a ser muchísimo más fácil. Y mientras yo hago esto, pues de paso te invito a que te suscribas y a que actives la campanita en la función de todo si aún no lo has hecho. Sigo integrando la segunda parte de las claras batidas y voy a hacer lo mismo con la última parte que me quedó de las claras. Integro movimientos envolventes, y con esto lo que estamos haciendo es agregarle aire a esta mezcla. De esta manera, miren cómo ha quedado toda esta mezcla. Está quedando perfecta. Y una vez tenga listo
esta es la consistencia que queda. Ahora vamos a trabajar el recipiente donde vamos a hornear este pastel, torta o bizcocho. Le vamos a poner mantequilla. Esto es un recipiente de 18 centímetros de diámetro. Yo he puesto acá papel para hornear. Ustedes saben que el papel para hornear tiene una parte que es más gruesa que otra, como más una parte que tiene la mantequilla o más lisa, esa va a ir hacia adentro y la parte como más rugosa va a ir hacia afuera. Cortamos y vamos a poner con mantequilla también un poquito en los extremos y en el papel para que se me pegue con la segunda parte del papel, y necesitamos dejarlo así bastante alto. Una vez tenga listo el recipiente, vamos a verter toda la mezcla de este bizcocho pastel y miren, ha quedado como 1 centímetro de diámetro restante del recipiente, pero como tenemos el papel bastante hacia arriba, lo que va a ayudar es que cuando esté en el horno, este no se vaya a salir, sino que se vaya por la misma parte del papel, o sea, vaya por allí mismo. Tuve que hacer acá una corrección y cortar un poco porque obviamente lo había dejado muy alto y se nos puede incendiar dentro del horno. Ahora vamos a llevarlo a 45-50 minutos a 170 grados. Y pasado 50 minutos en mi caso, este bizcocho ya está perfecto. Lo que voy a hacer es ponerle un pedacito de aluminio encima porque el horno sigue caliente, pero lo voy a dejar reposar allí dentro del horno por 1 hora. Ahora lo he sacado del horno. Olvidé decirle que el horno tenían que dejarle la puertica un poquito abierta y miren el resultado, no se me quemó. Ojo, pónganle el papel aluminio o algo por encima para que no se termine de cocinar o quemarse. Ahora lo vamos a desmoldar. Decidí mostrarles porque a veces me piden que les muestre cómo se desmolda, cómo se saca. Y miren, es muy importante utilizar el papel de hornear para que puedan retirarlo, como se pueden dar cuenta, muy fácil y no sufran después para desmoldar el bizcocho. Entonces, sirvo y miren esta belleza, precioso el color. El olor de este pastel es increíble, les aseguro que ustedes van a amar esta torta tanto como yo. Yo la verdad soy muy exigente para los bizcochos, para las tortas, y este especialmente se ha robado mi corazón. Así que yo te invito para que tú lo pruebes en casa. Tenía mis dudas al hacerlo, pero no. Miren, queda perfecto. Yo acá, mientras parto este bizcocho y les muestra cómo queda el interior, me encantaría invitarte nuevamente a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos para que no te pierdas ningún video. Y si te ha gustado, por favor regálame un like. Estos son súper importantes para mí, así que no te vayas sin dejarme tu like y todo tu amor. Miren cómo queda el interior. Díganme si esto no se ve precioso. Pareciera como una torta de queso, sabe como una torta de queso, pero todos sabemos que está hecha a base de yogur griego con muy poca fécula de maíz, es decir, sin harina de trigo, sin nada. Está deliciosa, les aseguro que les va a encantar en su casa. Ustedes le pueden poner por encima mermelada, le pueden poner por encima lo que ustedes deseen. A mí personalmente me gusta solamente consumirla así, con una buena taza de café, y queda deliciosísima. Así que ya tienes tu merienda, ya tienes tu postre para este fin de semana. Pasa a anotar todos los ingredientes que te los dejo anotados aquí y en la cajita de información. Y antes de irte, no olvides también seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video, mis corazones. Un beso y todo mi amor para ustedes. Chao.